José Arcadio II y Aureliano II eran mellizos, ¿te acordás? Y eran tan parecidos que ni su propia madre los distinguía. Dice el libro que de niño jugaban a intercambiarse la ropa y las pulseras en las que tenían sus nombres grabados, pero un día lo hicieron con tanta convicción que nadie volvió a saber con certeza cuál de ellos era cuál. El maestro de la escuela conocía a cada uno por una camisa verde hasta que descubrió que ese mismo tenía la pulsera del otro y que el otro con la camisa blanca insistía en llamarse igual que su hermano. Y con el tiempo, el que se quedó con el nombre de Aureliano II se volvió más corpulento, como el bisabuelo que fundó este pueblo, y el que se quedó con el nombre de José Arcadio II, ese se volvió óseo, retraído, también un poco como el bisabuelo, pero desde otro lado. No importó de cuál vientre había salido cada uno originalmente. Nota cómo el temperamento siguió lo que se esperaba de los nombres que llevaban. Como seguramente ya identificaste, esto pasó en 100 años de soledad, la novela que escribió Gabriel García Márquez en el año 1967, que se convirtió en una de las obras más leídas de toda la literatura en español. Todo empezó con dos primos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, cuando de chicos anunciaron que se querían casar y sus propios parientes trataron de impedirlo porque en esta familia ya existía un antecedente que a todos les daba mucho miedo, porque una tía de Úrsula se había casado con un tío de José Arcadio Buendía y habían tenido un hijo que nació con una cola de cerdo, que vivió 42 años sin que ninguna mujer lo viera nunca desnudo, hasta que murió desangrado el día que un amigo carnicero le hizo el favor de cortársela. Y José Arcadio Buendía, con la liviandad de sus 19 años, resolvió el asunto diciendo que a él no le importaba tener hijos cochinitos siempre que estos pudieran hablar. Así que se casaron igual y poco después José Arcadio Buendía mató a un hombre y la culpa que le quedó lo empujó a irse de su propio pueblo con Úrsula y con un grupo de familia cruzando montañas y pantanos hasta que un día se detuvieron y fundaron un nuevo pueblo. Y a ese nuevo pueblo fundado le pusieron Macondo. Y tuvieron dos hijos varones, además de sus hijas, y a estos varones le pusieron José Arcadio, que salió impulsivo, de una fuerza descomunal, capaz de irse con unos gitanos apenas de adolescente por seguir su propio impulso. Y al segundo le pusieron Aureliano. Y salió exactamente lo contrario a su hermano. Este era callado, encerrado en sí mismo, con una mente tan lúcida que parecía ver las cosas antes que llegaran. Ese segundo hijo llegaría a ser el coronel don Aureliano Buendía, el que organizó 32 levantamientos armados en toda su vida y los perdió todos, o sea, 32 veces. Y con cada generación que vino después, José Arcadio y Aureliano se repitieron una y otra vez de la misma manera en aquella familia. Pero no los acompañaron solo los nombres, con el nombre venía algo más. Úrsula, ya muy vieja, después de ver pasar generaciones enteras de nietos y bisnietos y nombres, llegó a una conclusión que el propio libro deja escrita de una manera, creo, muy intencional. Ella dice que mientras los aurelianos eran retraídos, pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. El fundador de la familia, mientras tanto, se fue quedando cada vez más solo dentro de su propia cabeza. Esa imaginación que de joven lo había llevado a soñar con inventos imposibles, con el tiempo se fue convirtiendo en una especie de locura tranquila y terminó sus últimos días atado a un castaño en el patio de la casa, hablando en un idioma que nadie entendía, mientras que adentro nacían y crecían generaciones enteras que apenas se acordaban de que ese hombre anciano que estaba allí bajo el árbol hablando en ese idioma raro era el hombre que había fundado todo ese pueblo en el que ellos vivían. Y pensá esto por un momento antes de seguir. Un nombre heredado con un temperamento como si viniera de fábrica, como la casa donde siempre hay un responsable o un problemático, y esto se repite generación tras generación sin que importe demasiado quién ocupe ese lugar. Lo importante es que ese espacio alguien de la familia lo llene. La frase que se repite en cualquier familia: acá los hombres son así. Las mujeres de esta casa no confían en nadie, como si estuviese escrita en la sangre, cuando en realidad es una sola historia contada tantas veces que nadie se detuvo nunca a preguntarse si esta familia
podría vivir de una manera diferente. Y ahora volvamos a Macondo, porque el ejemplo más duro de todo el libro para esta idea todavía no ha llegado. El coronel Aureliano Buendía tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas en distintos pueblos durante los años de la guerra. Y a todos, sin excepción, les puso su propio nombre. Y años después, ya adultos, todos juntos, se fueron un miércoles de ceniza a la iglesia y un cura les marcó la frente con una cruz como a cualquier feligrés del pueblo. Y de regreso a casa, cuando quisieron limpiarse, descubrieron que la mancha no salía. Probaron con agua, con jabón, con piedra pómez, pero no se les fue nunca. En cambio, a todos los demás que habían asistido a la misma misa esa mañana, la ceniza se les borró sin ningún tipo de esfuerzo. Y años más tarde, en una sola semana, 14 de esos 17 hombres fueron cazados por asesinos que nunca se identificaron y en distintos pueblos del país, todos apuntando exactamente al centro de esa misma cruz. Uno recibió un tiro en la frente saliendo de la casa de su madre. A otro le clavaron un punzón de picar hielo entre las cejas mientras dormía en una hamaca. A otro lo mataron de un balazo que lo hizo caer dentro de un caldero con manteca hirviendo. Solo uno logró escapar esa semana, uno llamado Aureliano Amador, que se perdió en la sierra. Décadas después de viejo, ese mismo Aureliano Amador golpeó la puerta de la casa de su propia familia pidiendo refugio. Los dos hombres que vivían ahí en ese momento no lo reconocieron. Lo tomaron como un vagabundo y lo echaron a la calle. Y momentos después, dos policías que lo habían perseguido durante toda la vida le dispararon 2 tiros que le entraron limpio por la cruz de ceniza que seguía marcada en su frente. O sea, su propia sangre lo había rechazado sin saber quién era, justo antes de que la marca que cargaba durante tantos años atrás terminara matándolo. Y si vamos un poquito más allá en el texto, porque aquí es más evidente, creo que esto García Márquez lo repartió con toda la familia, no solo con los varones. Úrsula fue la única que vivió lo suficiente como para ver el patrón entero de lo que sucedía con ellos. Amaranta, una de sus hijas, ella nunca se casó, y pasó muchos años tejiendo una mortaja para sí misma y así murió virgen y cargando un rencor muy fuerte sobre su hermana adoptiva. Su hermana, que era Rebeca, que terminó encerrada por voluntad propia el resto de su vida, tan devastada que ni siquiera dejó que le arreglaran la casa cuando se lo ofrecieron. Fernanda del Carpio cargó sola con la crianza de sus hijos mientras su marido vivía de parranda y pasó el resto de su vida rezando. Y hubo una Remedios la Bella, que quedó completamente fuera de cualquier patrón trágico, inmune a las pasiones, según lo describía García Márquez en el propio libro. Y una tarde, mientras ayudaba a doblar unas sábanas en el jardín, se puso pálida. Dijo que nunca se había sentido mejor y un viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y la levantó del suelo hasta perderse para siempre en el cielo sin que nadie más en la familia pudiera alcanzarla. Y nota que la única Buendía que parecía no tener ningún peso trágico encima fue la única que el libro dejó volar. Hay un psiquiatra que estudió en pacientes reales un mecanismo muy parecido a este que vivía la familia Buendía, Murray Bowen, y a partir de los años 50 desarrolló lo que hoy se conoce como teoría de sistemas familiares. Uno de sus conceptos centrales se llama proceso de transmisión multigeneracional y describe cómo los patrones de comportamiento y la forma de manejar la ansiedad pasan de generación a generación, muchas veces sin que nadie las esté enseñando a propósito. Parte se transmite con lo que se dice en alta voz en casa y parte se transmite en silencio, como en lo que un chico ve hacer, aunque no se lo expliquen. Bowen no estaba pensando en nombres repetidos ni en cruces de ceniza, no, pero estaba describiendo el mismo mecanismo que García Márquez había dramatizado 20 años antes. Y el propio libro terminó confirmando esta idea de la manera más literal posible hasta su última página. El último hijo de toda la familia nació al final de la novela, hijo de Amaranta Úrsula, la última Buendía, y de un hombre que también se llamaba Aureliano. Y allí el libro describía a ese chico recién nacido como alguien que había logrado juntar 2 linajes que habían estado separados durante 6 generaciones, que tenía la mezcla de ambas partes, que era macizo y voluntarioso como los José Arcadio y con los ojos abiertos y clarividentes como los Aurelianos. Pero al darle vuelta, descubrieron que tenía una cola de cerdo, la misma marca que la familia entera
había pasado 100 años tratando de evitar desde aquella primera boda de los primos. La madre quiso llamarlo Rodrigo, pero el padre insistió en que debía llamarse Aureliano y que iba a ganar 32 guerras como el coronel que no había ganado ninguna. A ver, ni siquiera en el último respiro de la familia lograron soltar el nombre. Y entonces, en las últimas páginas, se reveló algo que había estado escondido desde el principio en el libro. Un manuscrito escrito 100 años antes por un gitano llamado Melquíades en una lengua cifrada, y resultó que ese manuscrito contenía la historia completa de la familia Buendía y que había sido redactado desde antes que la familia comenzara. Y el último Buendía que quedaba lo descifró en el mismo instante en que un viento empezaba a borrar el pueblo entero de la faz de la tierra. Y la frase que resumía todo el manuscrito decía que el primero de la estirpe estaba amarrado a un árbol y al último se lo estaban comiendo las hormigas. El mismo árbol donde el fundador de la familia había pasado sus últimos años, sin que nadie dentro de la casa entendiera todavía que ese hombre atado al tronco ya cargaba, sin saberlo, el final de todos los que iban a venir después. Así que creo que de las preguntas que quedan cuando uno termina de leer este libro, no se trata de Macondo ni de una familia colombiana inventada hace más de 50 años. Creo que nos deja pensando en nosotros, me deja pensando en mí, en qué nombre, en qué frase, en qué modo de reaccionar frente al mundo aún llevo encima, vos llevas encima. Un nombre que no elegiste, y no hablo simplemente de nombres, sino de lo que implica, de la carga, de la herencia que se convierte en identidad y que te encierra de una manera tal que el día que no la vives o no la repites, te sentís culpable, porque las personas que te rodean ya esperaban seguir viendo en ti la historia de los Buendía, no tu propia historia. Y por eso muchos terminan 100 años después debajo del mismo tronco para confirmar la historia que alguien antes que tú nacieras ya había decidido prepararte para ti. Y no es destino, no está escrito en un libro de un gitano. Es que nosotros mismos nos ocupamos de validarla. Y atreverse a cambiarlo es atreverse a vivir diferente. Pensarlo.